Guido Orefice es un joven judío que se muda a Arezzo, Italia, durante los primeros días del conflicto en 1939. La alegría y cordialidad de Guido le consiguen una cita con Dora, una joven italiana no judía de la que se enamora. Guido y su amigo Ferruccio vivirán con su tío Eliseo, un camarero en el restaurante del hotel local. Una mañana, visita las oficinas de Rodolfo, un funcionario del gobierno local, con la intención de solicitar una licencia para abrir una librería. Rodolfo y su secretaria rechazan con arrogancia al hombre de provincia, negándose a firmar el permiso para la librería. Guido busca trabajo en el restaurante de su tío. No le va bien durante la entrevista, pero consigue el puesto gracias a su entusiasmo y su astucia. Al día siguiente, Guido se sorprende al descubrir que Rodolfo está comprometido con Dora. Esa noche, en el restaurante, Guido atiende a un funcionario romano que le dice que está en la ciudad para inspeccionar la escuela preparatoria de Dora. Al día siguiente, Guido se viste de oficial y visita la escuela con la intención de impresionar a Dora. Le piden que dé un discurso sobre la raza superior. A pesar de estar fuera de su área de conocimiento, da un discurso que deja a la escuela asombrada. Luego llega el verdadero inspector romano, lo que obliga a Guido a escabullirse por la ventana. Asiste a una función de teatro ese domingo, donde se encuentra con Dora, quien se muestra reacia a asistir a una cena con Rodolfo. Guido le pide rápidamente a Ferruccio las llaves de su auto y la recoge en la acera. Sin que Guido lo sepa, el auto de Ferruccio tiene varios problemas y se descompone rápidamente en la calle lluviosa, dejando a Guido y Dora mojados y varados. Guido acompaña a Dora a su casa, confesando su amor en la puerta. Una serie de coincidencias esa noche la llevan a creer que Guido tiene un toque divino. Al día siguiente, Dora tiene programada una cena de compromiso en el restaurante de Guido. El desastre ocurre antes del evento, cuando el caballo de su tío es pintado y manchado con insultos antisemitas. Durante los arreglos matrimoniales, un Guido afligido deja caer la comida al suelo, se mete debajo de la mesa y le da un beso. Mientras el restaurante sirve un gigantesco pastel etíope en honor al evento, Guido entra al pasillo montado en el caballo repintado de su tío e invita a Dora a cabalgar con él, una petición que ella acepta para gran vergüenza e ira de Rodolfo. Guido y Dora se casan pronto y tienen un hijo llamado Giosuè. Años después, en 1944, el norte de Italia está ocupado por la Alemania nazi. Después de que Guido y su hijo dejan a Dora en el trabajo, Giosuè le pregunta a su padre por qué a los judíos se les prohíbe la entrada a ciertos lugares de la ciudad, un tema que Guido desestima. Guido, que ahora es dueño de una librería, es constantemente acosado por agentes de la Gestapo. Cuando la madre de Dora les hace una visita y promete pasar por su tienda, Guido arregla con su tío para que recojan las sobras del hotel y preparen un plato elaborado. Cuando regresa a casa con su madre, Dora se horroriza al descubrir que la casa ha sido saqueada y que los hombres han sido llevados por los nazis. Mientras es transportado a un campo de prisioneros junto con Giosuè y Eliseo, Guido debe convencer a su hijo de que todo está bien. Guido convence a su hijo de que el viaje en el abarrotado tren hacia el campo es un viaje de alegría. Dora llega a la estación pidiendo ser admitida en el tren y es empacada junto con las mujeres que son metidas en un vagón separado de los hombres. Debido a esta separación, no puede ver a su familia, que es llevada a otra parte del campo. A su llegada, Guido anima a su hijo a portarse bien para que no lo envíen de regreso a casa junto con otros que se portan mal. Eliseo, junto con algunos hombres mayores, son separados del grupo. Guido y Giosuè son enviados a una celda abarrotada que alberga a otros prisioneros judíos. Guido se ofrece como voluntario para ser traductor de los guardias del campo, a pesar de que su alemán no es muy bueno.
mientras traduce las instrucciones de un guardia, finge que el trabajo en el campo es un juego para mantener a Josué motivado y fuera de problemas. Guido se ve rápidamente abrumado por el extremo trabajo físico realizado en condiciones horribles. Se le advierte que rendirse significará su final y decide seguir con vida por el bien de su hijo. Cuando regresa del trabajo, le dice a su hijo que su número de prisionero es en realidad su número de registro en el juego. El resto de los prisioneros se unen al juego para mantener a Josué ajeno a su situación. En el lado de las mujeres, a Dora se le informa que los niños y los ancianos son enviados a las cámaras de gas con el pretexto de ser llevados a una ducha. Cuando Josué le dice a su padre que a los niños se les ha ordenado ir a la ducha, Guido le dice que vaya, pero el niño se niega. Guido acepta y le dice que se esconda en la fundición, salvándole la vida. Eliseo y el resto de los ancianos, mujeres y niños son enviados a las duchas al final del día. A la mañana siguiente, Guido descubre que su hijo se ha escondido en la carretilla de su cantera. Los dos se cuelan en la sala de radio de los oficiales, donde Guido transmite un mensaje tranquilizador a Dora, quien está organizando la ropa de los judíos fallecidos. Mientras los hombres son sometidos a revisiones médicas, Guido se encuentra con un médico alemán que atendía en el hotel. Es invitado a servir en una cena que el campo organiza para las familias alemanas visitantes. Cuando Josué le dice que ha oído que a los judíos los meten en hornos, Guido una vez más lo convence de que los rumores no son ciertos. Guido convence a su hijo de que los otros niños están escondidos, ya que no pueden ser vistos en el campo, como dictan las reglas del juego. Cuando llegan las familias alemanas, Guido ve a algunos niños jugando al escondite. Llama a su hijo para que juegue con ellos, convenciéndolo de que todo es parte del juego. Cuando llaman al resto de los niños, Guido le ordena a su hijo que se una a ellos y permanezca en silencio. Se salva de tener que hablar cuando un general regaña a los ruidosos niños y les ordena que se callen. Finalmente, la niñera considera a Josué como uno de los niños alemanes. Durante la cena, Guido pone en el gramófono la canción favorita de su esposa y la orienta hacia el campo para que ella pueda escucharla. Usa la distracción para llevar a su hijo al patio. Allí se horroriza al encontrar pilas de cuerpos sin vida. A medida que la contienda se vuelve en contra de los alemanes, el campo entra en un caos, mientras las fuerzas aliadas toman el control de Italia. Los oficiales arrastran a los judíos restantes a camiones y acaban con ellos a poca distancia. Guido convence a su hijo de que los frenéticos soldados se están preparando para el final del juego y que debe esconderse para ganar. Esconde a su hijo en una caja y se dirige al lado de las mujeres, disfrazado, para salvar a su esposa. Es capturado por un reflector mientras cruza el patio y le quitan la vida de inmediato. Los alemanes abandonan el campo a la mañana siguiente y los prisioneros escapan poco después. Josué sale de su escondite justo cuando llega un tanque estadounidense. Un tanque, el gran premio que su padre le había prometido al ganador del juego. Los soldados estadounidenses lo toman bajo su cuidado, mientras el convoy pasa junto a los increíbles fugitivos del campo. Josué identifica a su madre y tras reunirse con ella, proclama la victoria. Suscríbete para más videos como este, activa las notificaciones y deja un me gusta para ayudar al canal. Gracias por vernos.